El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Soy Carlos Raigoso, estudio Comunicación Social Periodismo. Me encanta conocer mi departamento acompañado siempre de una cámara fotográfica. Hoy voy a caminar con Miguel Ángel Rojas, historiador y periodista, para realizar mi fotoreportaje sobre el antiguo Camino del Quindío. Este es un excelente sitio donde podemos nosotros ver lo que significaba el Camino Nacional o Paso del Quindío. Aquí, por ejemplo, estamos ubicados en una parte alta antes de llegar a la zona de Boquía. Allá en la zona montañosa uno pasaba, después de seguir a Boquía, que es la parte del valle, llegaba a una zona que llamaba Barcinales. Todavía no existía el municipio de Salento, el poblado de Salento, que queda allá en la montaña, pero mucho más arriba se seguía hacia Toche, y de Toche se seguía a Cajamarca y después a Ibagué para llegar a Santa Fe, que era la sede del virreinato. Y hacia el otro lado se puede ver todavía señales del camino. Se llegaba a una zona que llamaba Novilleros y de ahí se pasaba a Cartago, la vieja. O si no, más adelante se pasó a Cartago la Nueva, que es donde está hoy ubicada, se ubicó en 1698. De ahí seguía el camino hacia Buga, de Buga a Cali y de Cali a Popayán. Y de Popayán el camino seguía hacia el nuevo o el reino o el virreinato de Lima en Perú. Yo creo que el camino encontraba en este sitio donde estamos exactamente, por digo que es una buena ubicación, como la mitad entre la zona de Popayán, es decir, en lo que hoy es el Cauca, y Santa Fe. Esta era como la mitad del camino y podemos ver todavía parte de ese camino que es muy antiguo, que yo creo que tiene muchísimos años. Bueno, Miguel Ángel, ¿y qué tan antiguo es este camino? Bueno, este camino yo creo que es un camino que se construyó no por los españoles cuando llegaron a América, sino que es un camino precolombino. Este camino es un camino que estamos seguros, dentro de las investigaciones que hemos hecho en la región, que era el camino de los Quimbayas. Fueron los indígenas que habitaron la zona, digamos que en esta zona donde estamos en este momento, aquí cerca de Boquía, en el municipio de Salento, habitaban, más que los Quimbayas, habitaban los Quindíos, los Aguacabezas, los Pindanaes, pero se conocía como el camino de los Quimbayas. Fueron los indígenas y no los españoles los que construyeron este paso, porque había un intercambio seguro de mercancías. Los indígenas de este lado tenían una mercancía muy valiosa, que era la mercancía de los elementos, de la finura del oro. También hacían muchísimos vestidos, mantas, e intercambiaban con los indígenas, sobre todo de la zona del Tolima, algunos elementos. Es decir, que yo creo que el camino es un camino que debe tener unos 800 o 1000 años, porque era un camino más que de los españoles, era un camino de los indígenas. Increíble, ¿no? Que aún se conserve pues esta herencia de nuestros antepasados. Pero bueno, cuando los conquistadores llegaron, ¿lo encontraron en uso? Claro, el camino estaba en uso y lo estaban utilizando los indígenas. Precisamente son los indígenas, como en casi todas las partes de América, cuando llegan los conquistadores españoles, los que le van mostrando los caminos a estas personas que llegaron nuevas al continente. Y ellos le mostraron este camino. Muy bien. Bueno, ¿y cuál fue el papel que tuvo este camino en la independencia de Colombia? Bueno, fue fundamental. Este camino tuvo muchos usos en el siglo XVII, XVIII. Por aquí pasaron virreyes, oidores de la Real Audiencia. Pero yo creo que la parte más importante es precisamente en el momento de la independencia, es decir, en el siglo XIX. Pero déjeme que le cuente eso allí abajito,
en Boquía. Vamos a Boquía y le explico allí Vamos, Miguel Ángel. todo este tema de la independencia. Boquía fue el primer asentamiento que existió en el Paso del Quindío, ubicado en la mitad del trayecto entre Ibagué y Cartago. Allí, Carlos encontrará muy buena información para su fotorreportaje. Bueno, Miguel Ángel, ahora sí, cuéntanos cómo nos fue la independencia. Por aquí hacia 1811 pasaron dos grandes patriotas, que fue Antonio Baraya y Antonio Nariño, que iban precisamente a combatir la llegada al país de esas tropas realistas españolas. Y más adelante, Pablo Murillo, a todos aquellos que cogió prisioneros, todos aquellos combatientes patriotas que cogió prisioneros, los puso a trabajar en este camino para arreglarlo, porque era una trocha realmente poco transitable. Y ahí trabajaron casi como esclavos esos patriotas al mando de ese general realista, Pablo Murillo. Luego este paso del Quindío es reemplazado por el paso de la línea, ¿verdad? Sí, eso es una cosa mucho más adelante. Digamos que aquí suceden unas cosas interesantes cuando Bolívar pasa, cuando Bolívar cruza esta zona, esta región. Llega a Bogotá más o menos el 15, 16, no está preciso, 17 de enero de 1830. Hay una cosa muy importante que quiero anotar y es que las cartas importantes de Bolívar despidiéndose de Colombia, diciendo que se va, que está desilusionado, que aquí va a ocurrir una tragedia, la escribe precisamente en este camino, en el camino nacional, y las envía a Bogotá. Y el hombre llega más o menos en 16, 17 de enero de 1830 a Bogotá, y el 21 de enero emite un decreto donde ordena tres cosas fundamentales. La primera, que hay que arreglar el camino, que hay que componer el camino, que hay que hacer el camino. La segunda, que está dispuesto el gobierno nacional, su gobierno, que era el presidente de la República, está dispuesto a que haya un peaje en el camino. Es decir, si alguien está dispuesto a venir a arreglar el camino, puede cobrar un peaje. Y lo otro es que Bolívar dice, ese será el camino importante para el desarrollo de la agricultura, del comercio y de la industria del país. Y evidentemente es una posición sabia, porque finalmente esta es la zona que comunica al oriente con el occidente del país, y eso sucedió. Y es mucho más adelante, empezando el siglo XX, cuando el camino deja de ser tan importante, porque han nacido unos pueblos distintos a Salento, como Calarcá y Armenia, y entonces el camino toma lo que hoy conocemos como la carretera de la línea, y entonces se empieza a olvidar el camino nacional Paso del Quindío. Bueno, Carlos, aquí sobre el camino nacional, Paso del Quindío, pues hay una casa antigua. Esta casa antigua debe tener unos 100 o 110 años, esta casa, y una persona de la zona hizo una alegoría sobre el Paso del Quindío por Salento. Ese 5 de enero, que creemos que fue el 5 de enero de 1830, por la carta que ya le conté que se suscribió el día 2 de enero y que él dijo que partía de Cartago el 4. Una persona entonces, utilizando esta casa antigua, hizo una alegoría de un cuarto donde pudo haber dormido Simón Bolívar. Y aquí estamos precisamente en este que es un museo del Camino Nacional que ha hecho una persona, una cosa moderna, consiguió una cantidad de artículos, una cama, un retrato, un escaparate, muchísimas cosas antiguas, e hizo una alegoría, y esto hay que ser muy claro para decir que es una alegoría, es decir, es como una especie de imaginarse dónde pudo haber dormido Bolívar. Yo estoy casi seguro, Carlos, de que Bolívar no durmió en ninguna casa, porque casas no habían, y que Bolívar durmió a la intemperie, digamos, en una tolda de campaña, porque él era un militar. Además, él cuando pasó por acá venía con el batallón Rifles y con otro batallón de las campañas del sur, y entonces ellos dormían realmente en toldas de campaña
a la intemperie. Salento fue el primer poblado que se fundó en el Quindío. Su historia siempre estuvo ligada al Camino Nacional. Su calle principal es la huella viva de esta milenaria ruta. Bueno, Miguel Ángel, me imagino que el paso del Quindío en algún momento tuvo que pasar por Salento, o más bien, creo que Salento se fundó sobre el paso del Quindío. Lo que hoy conocemos como la calle real de Salento, que es la calle más bonita, donde están las casas más antiguas, evidentemente era parte del Camino Nacional, del antiguo Camino Nacional o Camino del Quindío. Esa creación se hizo, digamos, al lado y lado del camino. Por eso aquí en Salento, donde estamos hoy, por la calle real, es realmente el antiguo camino del Camino del Quindío, del Camino Nacional, y que la gente fue fundando al lado y lado de ese camino, de este pueblo. Bueno, entonces sigamos recorriendo a ver qué más nos encontramos. En un momento salimos de este sitio que es la calle real, por Camino del Quindío, y vamos a coger la ruta hacia Toche, que es la ruta que pasa la línea, es decir, la cordillera. La que salía hacia Santa Fe de Bogotá. Exacto, para coger Cajamarca, la zona del departamento del Tolima y luego hacia Santa Fe. Perfecto, entonces sigamos. Buenas. Para algunos no ha cambiado mucho sus medios de transporte. Bueno, Carlos, nos vemos aquí subidos ya en el G-Willis y vamos a tomar lo que se llama la vereda Camino Nacional. Esta vereda recibe el nombre de Camino Nacional precisamente porque por ella pasa todo el Camino Nacional. Y esta es una de las partes más interesantes del camino porque era la parte más difícil, más pesada, donde están los profundos canelones, donde los transeúntes del camino pues se enterraban las propias mulas, se caían, se rodaban y era una cosa muy dificultosa. Vamos a ir hasta la parte de arriba, en la línea de la montaña, para que conozcamos la zona de Toche, y allí veamos también un cementerio que había de los pobladores, de los pocos pobladores de la zona, pero sobre todo donde enterraban a las personas que se morían en el camino. Entonces los llevaban hasta ese cementerio y allí los enterraban, les daban la sepultura. Bueno, Carlos, venimos por este canalón, que eran los canalones que se formaban por el tránsito de las mulas y de las piaras de cerdos y de ganado y de muchísima gente que iba entre el oriente, pasaba por Bogotá evidentemente y venía hacia Popayán. Y la gente que se iba muriendo la enterraban en el cementerio y la traían hasta aquí arriba en este cerrito, en este morrito que hay aquí, en esta lomita que hay aquí, se hizo el cementerio. Y todavía hoy en el siglo XXI quedan unas 2 o 3 tumbas de ese cementerio antiguo que creo yo estar casi seguro que ese cementerio fue inaugurado muy seguramente en el siglo XIX, que fue el siglo donde más gente pasó por este Camino Nacional en el Paso del Quindío. Paso del Quindío porque aquí está esta montaña, la cosa inmensa, grande, monumental y babilónica que representa la montaña del Quindío con sus palmas de cera, su belleza esplendorosa, sus verdes de 1000 colores. Esto se llama la montaña del Quindío y por eso el camino se llama así, Paso del Quindío. Entonces podríamos atrevernos a pensar que también en este cementerio podrían haber soldados del ejército de nuestro libertador. Es posible, aunque habría que hacer excavaciones para mirar. Aquí a simple vista solamente hay 2 tumbas, seguramente es una persona de la zona que murió y la enterraron en el cementerio. A la vista pues están porque tienen su pequeño mausoleo y hay otra que está caída y no le hemos podido ver todavía la fecha.
Este es uno de los pasos más difíciles que tenía el Camino Nacional Paso del Quindío. Como se puede observar en todo este recorrido, no hay sino lodo. Los caminantes tenían que pasar por aquí, en medio de este lodazal tan inmenso. Aquí un poco más abajo van a encontrar unos enormes abismos, es decir que había dos peligros. El lodazal, que en muchas partes se tragaba la mula entera, o se tragaba el cuerpo entero de un caminante. Y el otro peligro son los abismos que había, a donde cayeron muchísimos de los caminantes. No, y a eso creo que le podemos sumar que muchos de ellos andaban descalzos. Muchos de ellos andaban descalzos, sobre todo andaban descalzos los cargueros, que eran unas personas, unos indígenas, que tenían una silla de madera, de guadua en la espalda, y ahí cargaban especialmente a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Y ellos andaban descalzos precisamente por estos lodazales, por estos fangos que hay aquí en la cima de la cordillera central. Me imagino que tanto lodo se debe como al clima, ¿no? Sí, claro, evidentemente el lodo se debe a que esta es una parte muy lluviosa. Aquí hay lo que se llama comúnmente un bosque de niebla, es decir, aquí se asenta un poco la niebla y hay aguaceros, hay lluvia constante, permanente, y esto con el paso constante de las bestias y de las personas se va volviendo el lodo que vemos en este momento. Bueno, entonces le invito a que... Sigamos, pero por los laditos, compañero. Claro que sí. Bueno, Miguel Ángel, siguiendo nuestro recorrido por el Paso del Quindío, nos encontramos con este puente de piedra. Cuéntenos por qué está acá, quién lo hizo. Bueno, este es un puente, como usted lo dice, es un puente de piedra de estilo republicano. Y el puente fue hecho por los ferrocarriles nacionales en la década de entre el 30 y el 40. ¿Sí? Colombia, en el año de 1923, empieza a expandir el ferrocarril con el dinero que le entregó los Estados Unidos como una concesión por la entrega del canal de Panamá en 1903. Es decir, le pagó 20 años después, en 1921, 22, 23, le pagó un dinero en dólares a Colombia por haber cedido finalmente el canal de Panamá, y el Congreso de la República y el presidente de la República decidieron que ese dinero serviría para el desarrollo de los ferrocarriles en todo el país. Se plantearon varias líneas y una de las líneas que se planteó fue precisamente la línea entre Armenia, Cali y Buenaventura. Y el 22 de abril de 1927 llega el tren Armenia. Y ahí se plantea entonces el otro paso, el paso entre Armenia y Bogotá. Y es donde el gobierno hace el gran proyecto del túnel de la línea pasando a través de una vía férrea. Se construyen túneles en Armenia, en la ciudad, se construyen túneles en esta montaña, y una de las cosas que se construyó fue precisamente este puente. Bueno, ¿y por qué después de estar tan adelantado este proyecto, por qué no se culminó? Porque precisamente viene la guerra civil del 48, el tema de la dictadura en el año de 1953, y cuando el gobierno empieza a buscar los dineros en la banca internacional, en la banca multinacional, pues hay un condicionamiento, es decir, al país se le presta dinero para desarrollar las obras públicas de infraestructura vial, siempre y cuando desista del tema de los ferrocarriles y empiece a pensar en el tema de las carreteras. ¿Por qué?
Porque quien está poniendo el dinero son las empresas de la banca multinacional y esas empresas tienen intereses también con el desarrollo del transporte por carretera. Entonces le damos la plata pero para que desarrolle las carreteras y ahí es donde se desarrolla toda la carretera de la línea y toda la carretera hacia Buenaventura. ¿Para qué? Para poner los grandes camiones que Estados Unidos vende, para vender todo el tema de los insumos del petróleo, la gasolina, llantas, etcétera, y poder ellos tener un mercado aquí en Colombia y entonces desarrollan más fácil las carreteras para los carros, los camiones y los tractocamiones y abandonan el proyecto del túnel y por eso este puente queda básicamente como un monumento que no sirve, digamos, sino para eso, para el tema turístico y como un monumento. Esta es Calarcá, la segunda urbe del Quindío después de Armenia. Paradójicamente fue Salento la que llevaba la vanguardia, pero ¿qué sería de Salento si se hubiera desarrollado el paso de la línea por allí? No sería ese hermoso y pintoresco pueblo, y a lo mejor Calarcá no sería lo que es hoy. Todo esto gracias a un milenario trayecto que une el centro con el occidente del país y del mundo. Carlos recorrerá ahora la actual vía terrestre que une el centro con el occidente del país. Es la principal arteria de nuestra economía. Es el paso de la línea que atraviesa la cordillera central. Y pensar que por donde hoy camino, también caminaron nuestros ancestros. Tengo muchas imágenes que hablan de un camino, del pasado, de la visión acertada de nuestro libertador. Fue él quien afirmó que este trayecto, esta encumbrada vía, sería la ruta comercial de nuestro país con el mundo, pero al mismo tiempo conocí los grandes desaciertos de otros de nuestros gobernantes. Seguramente, el desarrollo del tren hubiera ayudado a construir otra Colombia. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.